Hermanos, los saluda el Padre Lucio. Hoy estamos celebrando el cuarto domingo de Cuaresma y escucharemos la lectura del Evangelio de San Juan en el capítulo 9, versículos del 1 al 41. En aquel tiempo Jesús vio pasar a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego? ¿Él o sus padres? Jesús le respondió: Ni él pecó ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se la puso en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es el mismo. Otros: no es él, sino que se le parece. Pero él decía: yo soy. Y le preguntaban: entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿en dónde está él? Él les contestó: no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó: que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron: ¿este es su hijo del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve o quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él, ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido de expulsar de la sinagoga a quienes reconocieran a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él: si es pecador, yo no lo sé, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les contestó: ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre: es curioso que ustedes no sepan de dónde viene y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que le teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él dijo: creo, Señor, y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús: yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron: ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, quisiera compartir con ustedes una breve reflexión a la luz de este Evangelio de San Juan que acabamos de escuchar, en el que contemplamos uno de los relatos más hermosos y profundos de este Evangelio. Es la historia del encuentro entre el hombre ciego de nacimiento y Jesús. Pero en realidad, si lo escuchamos con atención, descubrimos que no se trata solo de un ciego, trata de muchos ciegos, y quizá también habla de nosotros, cristianos católicos de hoy en día. El relato comienza diciendo que Jesús ve a un hombre que es ciego desde que nació. Los discípulos hacen una pregunta muy humana: ¿quién pecó, Señor, para que éste naciera ciego? ¿Él o sus padres? Es la lógica que muchas veces también usamos nosotros. Si alguien sufre, pensamos que es un castigo o culpa de alguien, pero Jesús rompe esta lógica.
dice, ni él pecó ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es decir, Dios no se glorifica en el sufrimiento, sino en la vida que puede brotar incluso dentro de él. El Evangelio dice algo muy significativo. Jesús vio al ciego. En la sociedad de aquel tiempo, un ciego era un marginado. No tenía trabajo, no tenía prestigio, vivía pidiendo limosna. Era de esos que la gente aprende a ignorar. Pero Jesús no pasa de largo. Aquí aparece el primer mensaje para nuestra vida cristiana. Dios siempre ve a los que el mundo no ve. San Juan Crisóstomo, un padre de la iglesia, explicaba esto diciendo que Cristo no esperó a que el ciego lo buscara. Él tomó la iniciativa. Decía San Juan Crisóstomo, el Señor se acercó al ciego antes de que éste le pidiera nada, para enseñarnos que la gracia precede siempre a nuestros méritos. Es decir, Dios siempre da el primer paso. Jesús escupe en el suelo, hace barro y lo pone en los ojos del ciego. Luego le dice, ve y lávate en la piscina de Siloé. Este gesto no es actual. Los padres de la iglesia veían aquí un símbolo muy profundo. San Ireneo de León, un padre apologista griego del siglo II, decía que Jesús repite el gesto del Génesis. Dios formando al hombre del polvo de la tierra, del humus. Cristo, decía Ireneo, al poner barro en los ojos del ciego muestra que Él es el mismo que en el principio formó al hombre de barro. Es decir, Jesús no solo cura, Jesús vuelve a crear. A veces nuestra vida también necesita eso, no solo arreglos superficiales, sino una nueva creación interior. Este relato es también una historia del crecimiento en la fe. Si escuchamos con atención el Evangelio, veremos que el hombre va descubriendo poco a poco quién es Jesús. Primero dice, ese hombre que se llama Jesús. Después dice, es un profeta. Y más adelante afirma, si no viniera de Dios, no podría hacer nada. Y al final, cuando Jesús se encuentra nuevamente con él, el ciego dice, creo, Señor, y se postra ante él. San Agustín veía en esto el camino de la vida cristiana, el camino que recorre todo cristiano, todo hombre y mujer de fe. Decía San Agustín, primero creemos poco, después entendemos más y finalmente adoramos. La fe no siempre nace completa, muchas veces crece paso a paso. Mientras el ciego empieza a ver, los fariseos, que supuestamente lo saben todo, se van cerrando cada vez más. Aquí ocurre una paradoja muy fuerte del Evangelio. El ciego ve cada vez más y los que ven, los fariseos, se quedan cada vez más ciegos. El problema no es la falta de conocimiento, el problema es la soberbia espiritual. San Gregorio Magno, otro padre de la iglesia, decía, muchos pierden la luz de la verdad porque creen que ya la poseen. Los fariseos no quieren aceptar el milagro porque rompe sus esquemas. Prefieren negar la evidencia antes que cambiar su corazón. Hay una frase en el Evangelio que es una de las confesiones más hermosas de la fe cristiana. Yo era ciego y ahora veo. El hombre no sabe teología, no ha estudiado en escuelas religiosas, no tiene argumentos complicados, pero tiene algo más fuerte, una experiencia personal con Jesús. Y eso nadie se lo puede quitar. Aquí hay una gran lección para nosotros, cristianos católicos, y para todo hombre y mujer de fe. Evangelizar no siempre significa dar discursos complicados. Muchas veces basta decir, mira lo que Dios ha hecho en mi vida. El Evangelio dice que al final expulsaron al hombre de la sinagoga, es decir, paga el precio de la fe. Esto también es parte del camino cristiano. A veces creer en Cristo significa ir en contracorriente, pero aquí ocurre algo hermoso. Cuando el hombre es expulsado, Jesús lo busca. San Agustín comenta, los judíos lo expulsaron del templo, pero el Señor lo recibió en su presencia. Cuando el mundo te rechaza por Cristo, Cristo se acerca más a ti. Este evangelio, pues, no es solo una historia antigua, también habla de nosotros, porque hay muchas formas de ceguera espiritual. Está, por ejemplo, la ceguera de la indiferencia, cuando dejamos de ver el sufrimiento de los demás, cuando pasamos de largo frente al pobre, el enfermo, al que necesita ayuda. Está también la ceguera del orgullo, cuando creemos que ya lo sabemos todo de Dios, cuando creemos que nuestra fe es perfecta. También está la ceguera del pecado. El pecado también oscurece la mirada del corazón, nos hace confundir lo bueno con lo malo. Recordemos, pues, que Jesús sigue curando
superando la ceguera espiritual, pero lo hace a través de medios muy concretos, a través de la palabra de Dios. El Evangelio ilumina nuestra vida, a través de los sacramentos, especialmente la reconciliación y la Eucaristía, a través de la oración. Cuando oramos, Dios nos ayuda a ver la realidad con otros ojos. El Evangelio pues termina con una frase fuerte de Jesús: yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Esta es una advertencia espiritual. No basta con tener ojos físicos, lo importante es tener un corazón abierto a la verdad. Hermanos, todos nosotros somos un poco como ese ciego del Evangelio. Hay cosas en nuestra vida que no entendemos, hay heridas, hay oscuridades, hay dudas, hay sombras, pero lo más importante no es nuestra ceguera. Lo más importante es que Jesús pasa por nuestro camino, y cuando Jesús toca nuestros ojos, algo empieza a cambiar, porque Jesús todo lo que toca lo hace nuevo, lo restaura. Tal vez no lo vemos todo de inmediato, tal vez la fe crezca lentamente, pero llegará un día en que también nosotros podremos decir con alegría: yo era ciego y ahora veo. Así sea. Mando un saludo a todos y los esperamos hoy en misa de 6:30 de la mañana en la San José, a las 8 de la mañana en la Comunidad de las Piedras, a las 9:30 en la Celso Hernández, a las 11 de la mañana en el templo parroquial, y por la tarde a las 6 y 8 de la noche en el templo parroquial de Las Varas. Que pasen un bendecido domingo en familia. Dios los acompañe y la Virgen Santísima de Guadalupe los cubra con su manto. Amén.